¿Qué ocurre? ¿Conoces la nueva ley? ¿Qué ley? Vale, te voy a tener que multar. ¿Qué? ¿Por qué? La nueva ley dice que quien no conoce esta nueva ley será sancionado. ¿Pero qué ley? Exacto. ¿Cómo que exacto? Sí, exacto. ¿Pero exacto qué? Que no la conoces. ¿Qué pasa, tío? Nada, que me acaban de multar. ¿Qué? ¿Por qué? Por no conocer la ley. ¿Qué ley? Te voy a tener que multar a ti también. Joder. ¿Por qué? Por no conocer la ley. ¿Pero qué ley? Exacto. Es una trampa. ¿Pero de qué ley me está hablando? Exacto. ¿Exacto qué? La ley que si no la conoces te multan. ¿Qué ley? Exacto. Joder. ¿Qué pasa, chavales? Shh, calla, 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 calla. Tú mejor no digas nada. ¿Qué ocurre? Si te preguntan, di que conoces la ley. ¿Qué ley? Joder. Vale, te voy a multar a ti también. ¿Qué? ¿Por qué? Por no conocer la ley. ¿Qué ley? Exacto. ¿Exacto qué? No sé de qué ley me hablas. Exacto. Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Educar desde la Conciencia. Deseo que tengas buena hora y en el vídeo de hoy empezamos con un poquito de humor con este vídeo de Jorge Amor, que la verdad que me ha encantado. Yo es que también tengo algunos vídeos disfrazada de policía, que por cierto los voy a dejar en los comentarios por si todavía no los habéis visto, y me encanta hacer el teatrillo, disfrazarme de policía y bueno, ya el que es del mundillo de la farándula, pues todas estas cosas la verdad que nos encantan. Espero que os hagan reír a vosotros también, porque la cosa está calentita. Entonces, más vale reír que llorar, siempre se ha dicho, pero no por reír hay que dejar de reivindicar. Entonces yo, igual como el colibrí, aquí lo que hago es mi parte. Y en el vídeo de hoy quiero hablar no solo del lenguaje, sino también de cómo ha influido en la sociedad actual, hasta llevarnos a tal punto de que se puede volver nuestro enemigo número uno, aunque os parezca mentira, porque a través del lenguaje no solo interaccionamos entre nosotros, sino que también se crean estructuras de gobernanza muy eficientes, desde luego, y ya lo estamos viendo, porque han utilizado el lenguaje junto con algunas actitudes aprendidas por naturaleza como parte de una programación mental para que seamos obedientes a un sistema de gobierno jerarquizado, y aunque parece que estamos obligados a obedecer a los supuestos gobiernos, yo me pregunto, ¿es esto así realmente? ¿O es algo que simplemente hemos aprendido y seguimos haciendo porque nadie nos dice otra cosa? ¿Qué creéis? ¿Esto es solo una programación mental en la que nos han metido sin siquiera pedirnos permiso? Esto es parte de una ingeniería social, y esa programación que nos han hecho, ¿vosotros creéis que podremos hacer algo para desprogramarla de nuestras mentes obedientes y retornar a un lugar libre y sin mandatarios que nos opriman? ¿Podemos retornar a nuestra libertad y soberanía sobre nuestras cosas? Yo creo que sí, pero bueno, está visto lo visto, que lo que hace hoy día el sistema pues es de traca. Fijaros en el vídeo que he visto hoy. Bueno, cuando lo he visto por primera vez pensaba que era coña, la verdad, porque no me podía creer. Digo, esto será una broma esto, ¿no? Un vídeo de estos de broma, pero al final, fijándome bien, me he dado cuenta que el tipo ha tenido que parar el vídeo un par de veces y todo parece que para llorar de impotencia. Entonces, una de dos, o es muy buen actor o le están jodiendo la vida, pero bien. Voy a dejar el enlace de comentarios por si alguien quiere verlo y comentar en los comentarios de ese vídeo. Ahora lo ocupa, han sido padres, han tenido un bebé. Vale, lo ocupan, me han denunciado porque ellos me exigen a mí como propietario de mi casa, la que yo sigo pagando lógicamente, y ellos están dentro por toda la cara. Ahora me exigen una manutención para su hijo. Vale, pues me ha llegado la sentencia y yo tengo que pasarle al hijo, escuchadme bien por favor, os voy a enseñar la sentencia. Ahora no la llevo encima, la tengo en casa, en mi casa. ¿Vale? Bueno, no estoy en mi casa porque está ocupada, estoy en casa de mis padres, ¿vale? Con mi mujer y mis 6 hijos y mi nieto Zacarías. Pues la sentencia, donde pone Paco Pepe Jeremías Tricolero, debe pasar
todos los meses una manutención, ¿vale? Al hijo de los ocupas de 555 euros mensuales, hasta que el bebé tenga 25 años de edad. O sea, ellos, aunque se vayan de mi casa y yo recupere mi casa, independientemente, yo tengo que pasarle una manutención al hijo del ocupa, a los hijos del ocupa, hasta que tengan 25 años. Yo quiero que me dejen en comentarios, pero esto ya ha sido de las manos. Esto ya no tiene ningún tipo de sentido. Si yo no le paso la manutención al hijo del ocupa, me meto en problemas. Me pueden condenar a 9 años, 11 meses y 31 días de prisión. Me pueden condenar a 11 meses y 30 días de trabajo social en beneficio de la comunidad, como recogiendo cacas de perros, ¿vale? O me pueden condenar de arresto domiciliario 12 meses y un día en mi casa. Así están las leyes, ¿vale? Ahora, ¿yo qué hago? Estoy pagando la hipoteca, estoy pagándole luz, estoy pagándole agua, internet, y ahora manutención de su hijo, que no es mío. O sea, yo lo digo en serio, yo me voy de este país. Yo he pensado que yo de este país me voy. De este país llamado España me voy porque me están echando. Entonces yo estoy trabajando ahora para el ocupa. Estoy trabajando ahora para el bebé del ocupa. Pero ya, ¿algo más? ¿Algo más? Pero bueno, chicos, no quiero hacer vídeo más largo porque me lleva de un palo muy gordo. Pero ya está. Decidme qué pensáis, qué no pensáis, porque esto es increíble. Pero yo os lo digo en serio, me voy de España. Me voy porque va a ser lo mejor. Porque si sigo aquí así, no puedo. Y es que cuando el sistema aprieta las tuercas como lo están haciendo, la gente o empieza a movilizarse o estamos acabados. Porque fijaros que ya he visto hasta abogados hablando para poder hacer desobediencia civil. También he compartido este vídeo completo en mi canal de Telegram. Voy a dejaros el enlace en los comentarios de este vídeo. Yo creo que tendríamos que replantearnos o deberíamos empezar a replantearnos la opción legítima de la desobediencia civil, que es una opción, es una figura sobre la que existe controversia jurídica, porque es cierto que no todos los juristas la defienden, por así decirlo, porque hay juristas que entienden que la desobediencia civil no cabe dentro del ordenamiento jurídico, pero hay especialistas en filosofía del derecho que la defienden y que la justifican y entienden que es legítima y que está totalmente amparada por determinados derechos fundamentales, como es la libertad de expresión, el derecho a la participación política, el derecho a la libertad de conciencia. Entonces yo creo que ese es el camino hacia donde deberíamos ir, porque nos estamos dando cuenta de que el sistema está montado precisamente para dejar al ciudadano indefenso frente a la clase política. No tenemos recursos, no tenemos herramientas, no nos podemos defender, como expliqué el otro día en el Congreso. ¿Por qué los ciudadanos no tenemos una herramienta contra una ley que sea contraria a la Constitución? Por ejemplo, que el día de mañana ellos quieran sacar una ley de vacunación obligatoria. Nosotros como ciudadanos no tenemos ningún recurso legal directo contra esa ley. ¿Por qué no lo tenemos? Precisamente para que no nos podamos defender. Entonces tendremos que buscar otro cauce legítimo, como es la desobediencia civil, para poder defendernos frente a esos abusos. El tema de la desobediencia civil se trata de un acto colectivo que lo que hace es denunciar una ley que es injusta. Es una ley que es contraria al ordenamiento jurídico. Normalmente se da sobre todo, o se entiende que está bien utilizada o está justificada cuando se trata de ir en contra de leyes que vulneran los derechos humanos o derechos fundamentales. Es un acto colectivo, tiene que ser público, tiene que ser pacífico, no cabe, la desobediencia civil no puede ser violenta. Esos son los requisitos que exige. Y la clave de la desobediencia civil, ¿por qué tiene que ser público? Porque si bien es un acto que se dirige hacia el poder político, porque lo que se intenta hacer con la desobediencia civil es que esa ley en concreto sea modificada o sea derogada. Entonces no basta con que tú protestes, no basta con que tú te dirijas al poder político, sino tienes que intentar que trascienda a la sociedad, que cambie la opinión social, la opinión pública tiene que cambiar respecto a esa ley. Eso es lo que se entiende por desobediencia civil. Yo, por ejemplo, hace muchos años que no voto, considero que no tiene ningún sentido seguir alimentando el sistema electoral, porque además no creo en el sistema electoral, creo que es fraudulento, lo hemos visto en Estados Unidos con Trump, lo hemos visto en Brasil con Bolsonaro. Entonces, ¿qué sentido tiene poner un voto en una urna si después ellos por detrás, de alguna manera, pueden cambiar esos resultados y poner al político que ya ellos tienen
seleccionado. Entonces considero que no tiene ningún sentido y creo que el camino o el cambio tiene que venir desde la sociedad, tiene que venir desde fuera del sistema y no siendo parte del mismo. Porque otra cosa, yo no sé si sabéis lo que está pasando realmente con el tema de los fuegos de España, que hay la mitad de la península ibérica está ardiendo ahora mismo. Y esto dicen que viene por el tema de las expropiaciones que quieren hacer de algunos terrenos para poner algunas placas solares o no sé, un parque eólico o lo que se les ocurra a esta gente. Entonces yo creo que para poder expropiarles de manera más fácil le meten fuego a todo y como ahora está todo quemado, pues supongo que a los dueños pues les dará más igual, ¿no? Cederlos a un módico precio, claro. Y luego pues estos hijos de su madre, malditos oscuros contra natura. Hoy es que es terrible todo lo que están haciendo a la diosa madre divina naturaleza, por Dios. Y esta impotencia que siento, yo creo que es el motor que me da la energía para crear estos vídeos reivindicativos, porque estoy... En el 2026 recibimos unas cartas, todos los propietarios, diciéndonos que o cedíamos al alquiler de las tierras con un precio de 6.000 euros por hectárea, perdón, de 1.000 euros por hectárea, perdona, directamente nos pasábamos a la expropiación y nos daban 15 días de plazo. Los 15 días han transcurrido, como veis es una amenaza y ya no ha llegado nada en 15 días como era lógico, pero no se puede mandar una carta certificada con todos los datos de cada propietario, que la ley de protección de datos creo que está para algo también, y luego con esa amenaza de 15 días. Amenaza meternos miedo, creo. No sé cómo lo interpretaréis todos los demás propietarios. Yo creo que es un preaviso para decir, ya les he avisado de que se va a expropiar. En el boletín oficial del Estado tendrán que sacarlo y aprobar la expropiación. Pero el problema es que una vez que se apruebe la expropiación, ya no tenemos nada que hacer. Justo hoy alguien compartió en un grupo el texto que voy a leer a continuación. El autor se llama Rafael y estoy muy agradecida por permitirme compartirlo, pues la verdad que me ha chiflado. Creo que hoy es necesario que se hablen de estas cosas para que, pues por si acaso alguno estuviera dispuesto a escuchar y recibir la información, entenderla y expandirla por doquier, porque claro, si te gusta el contenido y lo has integrado y lo has entendido, yo lo que te pido es que lo compartas con tus amigos, con tus familiares, para que la información no se quede solo en ti y se expanda así como una bola de nieve y se vaya haciendo cada vez más grandes. Porque cuantos más seamos conscientes de este conocimiento, más fácil será recolocar nuestras mentes en la libertad real. Y bueno, voy a leeros ese texto de Rafael que se titula El niño, el lenguaje y la ventana de captura ontológica. El punto más vulnerable de la existencia humana no es el parto ni la firma de un contrato, sino un momento silencioso y aparentemente inocente. El instante en el que el cerebro infantil descubre que los sonidos que le rodean no son ruido, sino estructura. Antes de poder sostener una cuchara, antes de poder abrochar un botón, antes de poder huir o defenderse, el niño ya es capaz de reconocer patrones fonéticos, segmentar cadenas de sonidos, asociar palabras con objetos, acciones y estados y empezar a construir frases que no son mera repetición, sino producción original. Desde el punto de vista del desarrollo, la mayoría de los niños atraviesan etapas relativamente estables: el balbuceo, primeras palabras aisladas, combinaciones de dos palabras, irrupción explosiva del vocabulario y finalmente construcción de frases cada vez más complejas. Los estudios sobre adquisición del lenguaje describen cómo, en cierto momento, el niño puede incorporar nuevas palabras a un ritmo asombroso, del orden de una cada pocas horas de vigilia.
manteniendo ese ritmo durante años. Mientras tanto, el control fino del cuerpo progresa a un ritmo mucho más lento. Caídas, tropiezos, torpeza con los dedos, dificultad para coordinar algunos movimientos. El mundo físico resiste, ofrece fricción y exige ensayo y error continuo. El mundo lingüístico, en cambio, se abre con una facilidad casi insultante, como si el cerebro estuviera preconfigurado para dejarse habitar por una lengua. Esta preconfiguración no significa que el idioma concreto estuviera escrito en el cerebro, sino algo más inquietante. La mente infantil está estructurada para aceptar, con una docilidad casi absoluta. La lengua que tenga alrededor, sea cual sea, esa lengua trae consigo una ontología implícita, una forma de separar cosas, de marcar relaciones, de trazar jerarquías, de definir qué existe y cómo se cuenta. La ventana de máxima plasticidad lingüística coincide con la etapa de mínima defensa conceptual. El niño no tiene todavía un yo separado capaz de decir esto que me dicen no me convence. No sabe que podría existir otro idioma, otro conjunto de categorías, otra forma de nombrar lo real. El lenguaje entra como entra el aire, sin negociación posible. En esa fase, la experiencia interna del niño es sencilla y brutal a la vez. Lo que oye es a la vez sonido, afecto y estructura. Un adulto señala un objeto, pronuncia una palabra y el niño experimenta una especie de chispa de alineación. Algo en su cerebro reconoce que esa secuencia de sonidos no es cualquiera, que se repite asociada al mismo fragmento del mundo, que parece condensar algo estable. Repite, prueba, deforma, hasta poder producir algo suficientemente parecido. Con cada éxito, el circuito se refuerza. Y no es solo memoria, es construcción de un mapa mental en el que el mundo se organiza en unidades discretas. Es en ese mapa donde el sistema de poder inscribe sus fronteras. La lingüística del desarrollo ha mostrado que los niños no aprenden únicamente listas de palabras, sino patrones, esquemas sintácticos que agrupen roles, relaciones, expectativas. Cuando un niño aprende estructuras como X tiene Y, o X es de Y, o X manda, o X puede, tú no puedes. No está incorporando solo gramática, está introduciendo en su arquitectura mental un modelo de cómo se reparte el poder, de quién posee qué, de quién decide, de quién obedece. Esa gramática se activa mucho antes de que aparezcan los términos jurídicos explícitos, sin embargo, prepara el terreno para ellos. La mente infantil asocia sistemáticamente ciertas posiciones gramaticales con ciertas posiciones de autoridad. El sujeto que ordena, el objeto que recibe la acción, el pronombre que indica la posesión, el verbo que marca obligación o posibilidad. La vulnerabilidad ontológica del niño reside en que, para él, lenguaje y mundo no están aún separados. Lo que se le dice no aparece como discurso sobre la realidad, sino como una realidad misma. Cuando oye eso no es tuyo, eso es de mamá, eso es de papá, no percibe una convención cultural sobre propiedad. Registra a nivel profundo que el mundo está repartido en esferas de dominio y que él ocupa la última. Cuando oye hay que portarse bien, hay que obedecer, así no se hace, no solo escucha normas domésticas, sino que asimila una idea estructural. Existe un hay que impersonal, una especie de mandato flotante que nadie parece haber decidido y que sin embargo rige sobre nosotros, ¿no? El típico hay que hacer, tengo que, el tengo que también es muy buena esa.
Bueno, sigo. Esa impersonalidad gramatical anticipa a nivel cognitivo la figura abstracta de la ley. El sistema jurídico-político se apoya precisamente en este tipo de estructuras. La lengua ofrece formas de permitir expresar mandatos sin sujeto claro, en plan, se prohíbe, no se puede, está prohibido, está mandado. Estas fórmulas introducen en la mente del niño una autoridad difusa que no se encarna en personas concretas, sino en una especie de atmósfera normativa. Nadie concreto lo manda, pero así se hace. Nadie concreto te castiga, pero está mal. Cuando años después aparezcan palabras como ley, reglamento, estado, juzgado, normativa, esas figuras abstractas encontrarán un terreno perfectamente preparado. La mente ya sabe lo que es obedecer a algo que no tiene rostro. La antropología del lenguaje ha mostrado que los niños no solo aprenden a hablar, sino que son socializados en un orden social a través del discurso cotidiano. El niño aprende qué puede decir y qué no. Cómo se pide, cómo se manda, cómo se pide perdón, cómo se narra un conflicto, cómo se justifica una decisión. Cada una de estas prácticas comunicativas instala rutinas cognitivas muy precisas, estrategias de anticipación, modelos de causalidad, formas de atribuir culpa o inocencia. En términos estrictamente internos, eso significa que el cerebro construye atajos, fórmulas para entender situaciones complejas con poco esfuerzo. Esos atajos son eficaces, pero tienen un precio. Limitan de antemano lo que el niño podrá concebir fuera del marco que ha interiorizado. Dentro de ese mismo proceso hay un subconjunto de palabras que cumplen una función jurídica anticipada, aunque sean introducidas como parte de la vida diaria. Mío, tuyo, de papá, de mamá, no toques, no puedes, es de la seño, no es para niños. Todo esto forma un campo léxico que organiza la experiencia infantil en torno a la propiedad, la jerarquía y la exclusión. Se refuerza constantemente la idea de que el mundo está parcelado, de que cada cosa pertenece a alguien y que hay una autoridad que decide esa pertenencia. Cuando más adelante aparezcan contratos, escrituras, títulos de propiedad o documentos de identidad, el individuo no sentirá que entra en un mundo nuevo, sino que asume la versión formal de algo que su mente reconoce desde la infancia. El reparto de lo real en dominios controlados. En esta programación semántica, las familias cuando dicen «pórtate bien», «eso no se hace», «di gracias», «pide perdón», creen estar educando en la cortesía o en la convivencia, pero en realidad están reduciendo de alguna manera un sistema completo de atribución de valor, mérito, culpa y obediencia. En términos neurocognitivos, están reforzando circuitos que asocian aprobación con adaptación a la norma y desaprobación con cualquier desviación. La necesidad emocional de aceptación se solapa con la exigencia semántica de alineamiento y el niño aprende que su supervivencia afectiva depende de obedecer estructuras lingüísticas que no ha elegido. Desde el punto de vista del Estado, esa tensión afectiva es una palanca poderosa. El sistema no entra en la mente del niño a través de tratados jurídicos, sino a través de voces cargadas de afecto, madres, padres, cuidadores, maestros. Las figuras que el niño necesita para sostener su propio equilibrio emocional son las mismas que encarnan las primeras formas del hay que y el eso no se hace. El cerebro infantil, en plena expansión sináptica, establece una conexión muy profunda entre seguridad emocional y conformidad lingüística. A nivel interno, eso significa que disentir no es solo arriesgarse a un conflicto de opiniones, es amenazar la base afectiva sobre la que se sostiene la experiencia de existir. El precio subjetivo de cuestionar el lenguaje recibido es demasiado alto en esa etapa, por eso el sistema puede instalarse sin resistencia. Mientras tanto, la dimensión más íntima del ser,
la conciencia, la intuición, el sentimiento de un centro interior no reducible a roles ni categorías, queda prácticamente fuera de juego en el vocabulario operativo que el niño recibe. Se le enseña a nombrar objetos, personas, estados de ánimo, funciones. Rara vez se le ofrece un lenguaje preciso para hablar de su propia experiencia interior, más allá de etiquetas generales como contento, triste, enfadado. El bien, el cómo estás bien, el bien es el típico, ¿no? También, ¿cómo estás bien? A lo mejor está hecho polvo, pero bueno, en fin. Sigo. No se le proporciona un repertorio rico para describir la diferencia entre lo que siente y lo que se espera de él, entre la sensación de injusticia y la obediencia, entre el impulso de decir no y la obligación a decir sí. Ese empobrecimiento del lenguaje interior no es anecdótico. Deja al niño sin herramientas conceptuales para resistirse a la arquitectura semántica que lo captura. La psicología del desarrollo ha propuesto diversas teorías sobre la relación entre lenguaje y cognición, pero incluso en las versiones más cautas se reconoce que el lenguaje no es un simple reflejo de pensamiento, sino un medio a través del cual el pensamiento se organiza y se expande. Si la estructura lingüística que el niño recibe está saturada de jerarquías, mandatos impersonales y nociones tempranas de propiedad y deuda, el espacio mental disponible para imaginar formas de relación no jerárquicas, no propietarias, no punitivas, se reduce de forma drástica. No es que el niño no pueda, en abstracto, llegar a desarrollar una visión crítica. Es que en la práctica gran parte de su energía cognitiva queda invertida en adaptarse a un patrón que se le ha presentado como natural. A partir de cierta edad comienzan a aparecer de forma progresiva referencias más explícitas a la ley, la policía, el colegio como institución, los castigos porque lo dice la norma, las reglas del cole o del ayuntamiento. La investigación sobre socialización legal en niños y adolescentes muestra cómo se va formando una orientación hacia la ley, una percepción de su legitimidad y de su carácter vinculante a partir de experiencias cotidianas con figuras de autoridad. Sin embargo, cuando estas investigaciones se leen a la luz de la etapa previa de adquisición del lenguaje, aparece un matiz crucial. Esas orientaciones no se construyen desde cero, sino sobre una base semántica ya establecida en la primera infancia. El niño que llega a la adolescencia no se encuentra por primera vez con la idea de ley. Lo que ocurre es que en esa etapa se le revela el nombre formal de algo que su cerebro ya conoce como hay que o no se hace. El derecho positivo, en su versión institucional, opera como una versión codificada y especializada de patrones lingüísticos introducidos mucho antes de que el sujeto pudiera evaluarlos. Los manuales de formación jurídica, las sentencias, los reglamentos utilizan un lenguaje técnico que, pese a su aparente complejidad, reposa sobre estructuras cognitivas ya instaladas en la infancia. Sujeto que ordena, destinatario que obedece. Acto prohibido, sanción prevista. Daño, deuda, reparación. Estudios sobre el lenguaje jurídico y educación legal han mostrado cómo la formación de juristas transforma la forma de pensar de los estudiantes mediante una exposición sistemática a un tipo particular de discurso que redefine lo relevante, lo legítimo, lo argumentable. Lo que aquí nos interesa no es tanto la etapa adulta, sino el hecho de que el mecanismo es el mismo, reconfiguración de la mente a través de la lengua. La diferencia es que, en caso de los niños, no podemos hablar de reconfiguración porque no hay un estado previo consolidado. Lo que hay es configuración primaria. La lengua que el niño recibe no sustituye un sistema anterior, lo crea, y ese sistema viene desde el inicio, alineado con las necesidades de un orden que pretende registrar, clasificar y administrar cuerpos y conductas. La matriz lingüística no es neutral.
está ya adaptada para que términos como nombre, apellido, familia, colegio, país, ley, policía, papeles, documentos se integren sin fricción en la experiencia del sujeto. Así, cuando llegue el momento de la inscripción registral del documento de identidad, del número asignado, el cerebro del individuo no interpretará esos actos como una intrusión brutal, sino como el paso lógico de un proceso que empezó muchos años antes, en la cuna, cuando alguien señaló una cosa y dijo: eso es tuyo, y acto seguido dijo: eso no puedes. Desde esta perspectiva, el problema de la ficción jurídica no comienza en el registro civil, ni en el código, ni en los tratados. Comienza en la gramática. La mente del niño es el primer terreno donde se instala la idea de que existe algo por encima de él que decide, reparte, sanciona y define. Ese algo no tiene al principio nombre fijo, es un conjunto de voces mezcladas con afecto. Luego es el colegio, luego son las normas, luego la ley, luego el Estado. Pero el molde sintáctico siempre fue el mismo. Alguien manda, alguien obedece. Alguien posee, alguien queda excluido. Algo está permitido, algo está prohibido. Algo se debe, algo se paga. El lenguaje infantil es el laboratorio donde estos patrones se consolidan sin resistencia, y es precisamente esa ausencia de resistencia lo que convierte esta etapa en el momento de captura ontológica por excelencia. El diagnóstico, por tanto, debe formularse con precisión. La vulnerabilidad de la mente humana en la infancia no es un defecto, sino una característica estructural que hace posible el desarrollo de cualquier cultura. Pero en el contexto del Estado moderno, esta característica ha sido aprovechada, y no necesariamente por individuos concretos, sino por la propia lógica del sistema, para introducir en el corazón mismo del proceso de adquisición del lenguaje las categorías que sostendrán más tarde la maquinaria jurídica y administrativa. En lugar de nutrir un lenguaje que proteja la experiencia interior del niño, que le ofrezca herramientas para distinguir entre su ser y los roles que se le imponen, entre su conciencia y las etiquetas que se le asignan, se refuerza un léxico volcado hacia la obediencia, la propiedad, la deuda y la conformidad. Comprender este mecanismo no implica negar la necesidad de toda norma ni idealizar una infancia sin límites. Significa reconocer que el diseño lingüístico con el que se rodea al niño no es inocente y que la forma en que nombramos el mundo en su presencia determina qué tipo de relación podrá tener él con su propio ser cuando llegue a la edad adulta. La ingeniería del poder no empieza con las leyes escritas, empieza con las palabras que un niño escucha cuando todavía no puede levantarse solo de la cama. Si la restitución ontológica tiene algún sentido en la vida adulta, no será mediante la destrucción de documentos ni la negación de la convivencia social, sino mediante una revisión radical de esa matriz, un proceso consciente de deshacer, capa a capa, la identificación automática entre lenguaje recibido y realidad, entre mandato interiorizado y ley legítima, entre la voz que aprendió a obedecer y la conciencia que nunca tuvo vocabulario propio. Este capítulo no propone soluciones mágicas ni ofrece escapatorias rápidas. Lo que hace es colocar un espejo en el punto exacto donde el sistema fue más eficaz, en el cruce entre biología y semántica, entre plasticidad cerebral y gramática, entre necesidad afectiva y obediencia lingüística. Allí, en ese cruce, el niño descubrió que los sonidos tienen estructura. El Estado descubrió que podía instalarse en esa estructura sin ser detectado. La sociedad, sin saberlo, ha colaborado generación tras generación en ese proceso. Mostrar este mecanismo con precisión no deshace el daño, pero marca el único lugar desde el cual una restitución auténtica puede siquiera pensarse. La conciencia de que el ser vivo existía antes de la palabra y de que ninguna arquitectura lingüística, por sofisticada que sea, tiene autoridad ontológica para ocupar ese lugar sin el consentimiento lúcido del adulto, que ese niño ha llegado a ser.
Omnes, homines, cuales, naturales, no me lo sé muy bien, pero es como que todos los hombres son iguales en lo que respecta a la ley natural. Entonces, si todos los hombres son iguales en lo que respecta a la ley natural, otro hombre no está por encima de mí, porque todos somos iguales. Entonces, si todos somos iguales en ley natural, ¿qué hace otro hombre diciéndome a mí lo que yo tengo que hacer? Exacto. Y considerando que autoridad viene de autor, mi única autoridad es mis padres, la divinidad, ya está. Otro hombre, ¿no? Y bueno, espero que hayáis disfrutado del vídeo de hoy. Un besito a todos y hasta el próximo vídeo.